hermanos, es un gusto, un privilegio que nos acompañe en esta mañana. Hoy, en el nombre de Jesucristo, le damos a usted la más cordial bienvenida a Ministerios de Cristo Peña de Orenesa. Reciba un cordial saludo de parte de la familia pastoral. Les amamos, les extrañamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, vamos a dar inicio en esta hora con este servicio, dándole primeramente la gloria, la honra a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro único Señor vivo y verdadero. Así que, amado, ahí en su lugar donde usted esté, cerremos nuestros ojos un momento y oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, amado Dios, gracias por el don de la vida, gracias, amado, porque nos permites vivir, estar un día más delante de tu santa presencia, Señor. Gracias porque te ha placido a bien guardar nuestra vida hasta este día, Señor. Muchas gracias. Te damos gracias, Padre, porque nos permites hoy en este día compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en medio de todo, en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza del pueblo, Señor, tú habitas, Señor. Tú te regocijas, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, amado Dios. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor amado mío, te ruego por cada familia que en esta hora está junto con nosotros compartiendo esta palabra, Señor. Te ruego por cada uno de ellos, que ellos sean buena tierra, que su corazón esté preparado, esté listo para recibir de ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que se ha esforzado en esta mañana, Señor, y está hoy con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Sigue guardando la familia de cada uno de tus hijos que hoy ha tomado a bien seguir esta transmisión, Señor. Sé con ellos, sé con cada uno de nosotros, amado Dios. Te rogamos por esta nación, que tú sigas teniendo misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos por las familias a nivel mundial, Señor, que extiendas tu mano de misericordia, Señor, sobre todo en aquellos países donde esta pandemia está agravándose, donde sabemos que las cosas se están complicando, Señor, pero creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios de misericordia, Señor. Creemos que es un tiempo de estar clamando por misericordia. Padre, te ruego que tengas misericordia del mundo, Señor. Te rogamos que sigas teniendo misericordia de aquellos, Señor, que todavía no han doblado su rodilla delante de ti, Señor. Sé que tú tienes un plan para cada ser humano en la tierra, Señor, porque todo lo que tú haces hay un propósito detrás de él, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Es un gusto que nos acompañen. Acompáñenme, por favor. Hoy, si ya vio el tema, vamos a ver algunas características del espíritu del anticristo que Dios venía hablando en mi corazón. Quiero decir que yo ya tenía otro tema preparado, pero Dios hablaba en mi corazón que era importante que como iglesia tengamos el conocimiento acerca de este espíritu, que cómo opera, cómo trabaja, y vamos a ver algunas características solo de él, solo algunas características, porque en realidad son temas demasiado profundos. Pero cuando estoy hablando del espíritu del anticristo, no me refiero al anticristo. Debemos de aprender que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es el anticristo ya manifestado en la tierra, y otra cosa es el espíritu del anticristo que está influenciando el mundo, pero también la iglesia. Así que por favor, acompáñenme por favor a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 20. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 20. Y la palabra del Señor dice: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros, repita conmigo y levante su mano derecha, pero vosotros tenéis unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Gracias, Señor. Mire, amados, aquí el apóstol Juan está hablándole directamente a la iglesia,
No le está hablando a la gente que está en el mundo. Aquí cuando dice que oíste que viene el anticristo, también ahora han surgido muchos anticristos. Y el versículo 19 dice, salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? De la iglesia. Entonces tenemos que saber y entender que se están levantando muchos anticristos, pero escuche por favor, influenciados por el espíritu del anticristo. Y yo quiero recordarles solo algo hoy para que sigamos orando y sigamos intercediendo, amados, que aunque se pospuso la reunión que convocó el Papa Francisco hacia los líderes del mundo, no solo políticos, sino religiosos, para buscar ya el orden mundial, eso se pospuso para el mes de octubre. Entonces sigamos orando, sigamos intercediendo para que Dios siga tomando el control, amados hermanos, porque cuando dice que se levantaron o surgieron muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Solo estemos atentos para ver qué líderes políticos y religiosos se van a presentar en aquel momento. Los anticristos, amados, no fueron totalmente extraños para la iglesia, porque un día salieron de la misma iglesia. Yo solo le voy a dar un ejemplo, y no me quiero meter mucho en ese tema porque si no nos vamos a desviar, pero por ejemplo, por ahí la religión de los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos no reconocen a Jesucristo como el Mesías. No reconocen a Jesucristo como el primogénito de Dios, porque no olvidemos que Jesucristo fue 100% hombre, pero también fue 100% divino. Eso no tenemos que perderlo de vista, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que, pero por ejemplo, esta religión que enseña que Jesús es un gran ejemplo a seguir, pero solo lo ven como un profeta más, como un maestro, pero hasta ahí, no reconocen la divinidad. Y claramente el Señor dice que el que niega a Jesús, el que niega al Hijo del Hombre, está negando al Padre que lo envió. Entonces, pero lo vamos a ver, porque la palabra anticristo, cuando hablamos anticristo, el espíritu del anticristo, la palabra anti, tiene dos sentidos, o dos sinónimos, si lo pudiéramos poner de esa forma. Primero, es anti, que está en contra, está completamente en contra todo lo que tiene que ver con el Señor Jesucristo y su ministerio, sus enseñanzas, su doctrina. Pero también la palabra anti significa alguien que quiere ocupar el lugar de Cristo. Porque estamos viviendo, sin duda, amado, tiempos históricos en la humanidad. Yo no recuerdo, y si fuera así me gustaría que dejara su comentario, pero yo no recuerdo en la historia de la humanidad que el mundo se paralizara, como lo estamos viendo hoy. Yo no lo había visto, y quiero decirle que estamos a la antesala de la llegada del Señor Jesucristo. Del Señor Jesús. Así que, amado, tenemos que estar preparados y listos para este momento glorioso. Así que anímese hoy en el nombre de Jesucristo. Y hoy vamos a estudiar solo algunas características de este espíritu, el cómo opera, cómo trabaja y cómo está influenciando al mundo, pero sobre todo a la iglesia. Pero también cuando hablamos de unción, la unción se refiere al derramamiento del aceite especial. Cuando se iba, por ejemplo, Dios le daba instrucción, por ejemplo, al profeta Samuel, para que fuera a buscar a un hombre llamado Saúl, para que lo ungiera. Después le dio la instrucción para que fuera a ungir a David, que iba a ser el rey. El aceite es simbolismo o simboliza la unción de Dios. Y si usted se da cuenta, el anticristo, porque la palabra Cristo significa el Mesías, el ungido de Dios. Cuando hablamos de Cristo estamos hablando del Mesías, del ungido. Entonces ahí me llama mucho la atención, porque el espíritu del anticristo también maneja una unción. Porque usted debe de saber y usted tiene que conocer esto,
que el enemigo, a través de las sectas satánicas, a través de muchas cuestiones de este tipo, también unge a sus seguidores, también unge a aquellos que están en esas sectas. Entonces vamos a ver que hay una lucha de unciones, y ahorita lo vamos a entender. Solo déjeme avanzar, vamos apenas en la introducción. Así que, pero sí quiero que pongan mucha atención, porque cuando usted y yo recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino sobre nosotros, y viene una unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, y usted y yo ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, donde dice que somos de la propiedad de Dios, que le pertenecemos a Él. Así que, amados, en este tiempo cuidemos la salvación con temor y temblor, cuidemos nuestra vida espiritual, cuidemos en esta hora lo que Dios quiere hacer contigo, amado, en el nombre de Jesucristo. Así que acompáñame por favor también a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Escuche por favor: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, una característica, porque tú y yo tenemos que ser hijos de Dios, sabios, entendidos. Yo les decía, tenemos que ser como los hijos de Coat, entendidos de los tiempos, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. Porque hoy muchos se levantan diciendo que ellos son profetas de Dios, que traen un mensaje directo de Dios. Y perdóneme, tenemos que probar los espíritus. ¿Y cómo los vamos a probar? Primero yo tengo que ver que lo que me están diciendo verdaderamente concuerde con lo que viene en la palabra de Dios, con la enseñanza que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Pero algo fundamental es que este espíritu del anticristo no va a reconocer que Jesucristo vino en carne. No está reconociendo que Él vino y se hizo carne 100%. Él se hizo 100% hombre, pero también fue 100% divino. Y el versículo 3 dice: y todo espíritu, escuche, que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y dice aquí claramente: y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, ¿cuándo se presentó este espíritu? Desde el momento en que Jesús se presentó en carne, inmediatamente entró el espíritu del anticristo. Y si no, usted recuerde, cuando Herodes mandó matar a todos los niños, no olvidemos, la palabra anticristo significa todo aquel que está en contra de Cristo, todo aquel que está en contra del Mesías, todo lo que tiene que ver con su doctrina, con su enseñanza, con su ministerio. Y vemos aquí que el espíritu del anticristo, a través del rey Herodes, quiso destruir, quiso matar al Señor Jesucristo. Y desde ahí vemos una oposición, algo que se opone a todo lo que es Cristo. Si usted se da cuenta, los fariseos, los escribas, todos los religiosos de aquel tiempo se oponían a lo que Jesús hacía. ¿Qué estaba operando ahí? El espíritu del anticristo, porque estaban en contra de lo que Jesús venía a enseñar. Y usted lo sabe, lo hemos explicado muchas veces, los milagros, las señales, los prodigios que Jesús hacía, estas personas religiosas lo criticaban, lo rechazaban. Tan es así, amado, que usted y yo sabemos que fueron quienes lo traicionaron, lo mandaron, lo crucificaron, lo entregaron. Entonces veamos cómo el espíritu del anticristo ya está en el mundo desde hace tiempo, desde que nació el Señor Jesucristo. Estamos hablando entonces más de 2000 años. Este espíritu ha venido operando, pero lo más tremendo es que está operando dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, y muchos de los que tal vez estamos hoy aquí, este espíritu ha querido usarnos. Así que hoy para mí es muy importante este tema,
porque sin duda tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Solo vea cómo está el mundo, por favor. Veamos, hermano, cuando Dios dio una orden, cuando Él creó todo lo hermoso, todas las plantas, los animales, cuando creó al ser humano, al hombre y a la mujer, cuando formó a Adán y a Eva, porque ya explicamos que no es lo mismo los hombres creados que el hombre formado, son dos cosas diferentes, pero hoy no voy a hablar de eso. Una instrucción fue clara de Dios: ir y multiplicarse y llenar la tierra. Vea cómo el espíritu del anticristo está operando. Hoy están llamando, o de hace algunos años viene de atrás, una agenda mundial donde se está promoviendo los matrimonios igualitarios. Y yo le quiero preguntar, ¿algo natural en Dios? Yo quiero decirles, algo natural en Dios, repita conmigo, algo natural en Dios se tiene que reproducir. Algo natural en Dios se tiene que reproducir. Y yo le quiero preguntar, si un hombre y otro hombre se casan, ¿pueden procrear? Una mujer y otra mujer. Eso no es natural en Dios. Entonces de ahí vemos que el espíritu del anticristo está operando. Podemos ver también que nuestro Dios es un Dios de vivos, es un Dios que viene a dar vida, es un Dios que viene a dar vida y en abundancia. Y hoy hay otra agenda que, aunque ahorita no se habla mucho de ello, pero quiero decirle que eso sigue trabajándose, y se está promoviendo el aborto en casa, en los hogares. Y el aborto va en contra de la vida. Y perdónenme, y aclaro algo: amamos a todas las personas y Dios les ama. Dios ama a todo ser humano, pero está en contra en la forma en la que vive. Eso es todo. Dios ama a los pecadores. Dios te ama a ti y a mí, pero Él quiere que tú y yo lo volteemos a ver y que busquemos un arrepentimiento genuino. Pero si usted se da cuenta, muchas cosas de las que están pasando en el mundo ya desde hace algunos años van en contra de lo que Dios enseña. Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El que tú y yo escuchamos la palabra, que compartamos la palabra, hoy a muchos eso les parece mal. Pero amados, clamemos por misericordia, y que este espíritu lo tenemos que desarraigar de nuestra vida, lo tenemos que desarraigar de nuestra comunidad, lo tenemos que desarraigar de nuestra iglesia. Porque decía el versículo 3 de 1 de Juan 4, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, este espíritu ya está operando en el mundo desde hace más de 2000 años. Esto quiere decir, amado, cuando dice que probemos los espíritus, no debemos de creerle a toda persona que viene y que me dice: yo tengo una palabra de Dios para tu vida, y el Señor te dice. Yo tengo que probar si viene de Dios. Perdóneme. Yo no a todo el que venga y me diga que es profeta, que es apóstol, que es pastor, que es maestro, yo no le voy a creer. Yo tengo que ver lo que dice la palabra. Y si lo que me está diciendo viene de Dios y viene respaldado en la palabra, gloria a Dios, la tomaré, aunque de repente esa palabra me pueda incomodar. Y otra prueba tiene que ver con su entrega al cuerpo de los creyentes, en su forma de vida. En otras palabras, por sus frutos los conoceréis. Mire, no voy a dar nombres, pero había gente en la iglesia, o hay gente en la iglesia que dice amar a Dios, que ama a Dios, que busca a Dios con todo su corazón, pero resulta que a la hora de la palabra se salían de los servicios. Por sus frutos los conoceréis. Tienes que ver la entrega de un hijo de Dios al servicio del Señor. Ahí te darás cuenta. Pero la mejor prueba, dice Juan, es los que creen acerca de Cristo.
Pregunta, ¿enseñan que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre? Si esa doctrina enseña que Jesucristo es totalmente Dios y totalmente hombre, gloria a Dios, pero si no, ten cuidado. Mire, y apenas vamos en la introducción, ya llevamos como 20 minutos. Y le decía que cuando nosotros hablamos del anticristo, y tal vez lo primero que se viene a mi mente es el libro de Apocalipsis. Pero quiero decir que el libro de Apocalipsis en ninguna parte menciona la palabra anticristo. Lo menciona como la bestia. No habla del anticristo, está hablando de la bestia. Y Pablo también habla de él, pero tampoco habla como anticristo, sino habla del inicuo o del hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero hoy no quiero hablarle del personaje, quiero hablarle del espíritu del anticristo, que es diferente al personaje tal como el anticristo. Tal vez en su momento hablaremos de él, de sus características también. Pero cuando habla Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, segunda a los libros de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A mí me impacta mucho lo que dice aquí y quiero que lo ponga mucha atención. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. El misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel por ahora lo detiene. Ahora hasta él mismo se ha quitado del medio. Mire, el espíritu del anticristo ya está en acción. El espíritu de la iniquidad, ese misterio de la iniquidad, que no es otra cosa más que el espíritu del anticristo, ya está operando, ya está trabajando. Pero ¿qué es lo que lo está deteniendo? ¿Qué es lo que le está haciendo contrapeso? Es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Nosotros somos los que estamos de alguna manera contrarrestando su influencia tanto en la iglesia como en el mundo. Pero va a llegar un tiempo en que la iglesia va a ser tomada, va a ser arrebatada. Y yo le pido a Dios con todo mi corazón que usted y yo estemos preparados para ese evento glorioso. Porque sin duda, mire, yo me gozo en mi corazón porque hasta ahorita estoy recordando algo que Dios me dejó ver en una visión hoy. Pero hasta ahorita lo estoy recordando. Veía una iglesia muy grande con una lona grandísima que decía es el tiempo de la conquista. Y yo me quedé, wow, pero con otra imagen diferente a la que nosotros tenemos en la iglesia, porque fue una palabra que Dios nos dio para este tiempo. Amado, qué mejor conquista para ti, para mí, sería estar con Él. Sería encontrarnos con Él y verlo cara a cara. Preparémonos. El espíritu del anticristo está operando. Volviendo a lo que dice Juan, dice que salieron muchos anticristos y salieron de nosotros. Y esta es una señal. Por eso sabemos que es la última hora. Usted sabe que en este tiempo, en la historia de la iglesia es donde más apostasía se está dando. Y tal vez valga la pena que un día también prediquemos de la apostasía. La apostasía en términos simples es cuando una persona conoce a Dios, ha visto la gloria de Dios, incluso pudo haber sido usado por Dios y de repente le da la espalda. Se olvidan de Dios, se vuelven al mundo. Esa es la apostasía. Y hoy, amado, lamentablemente mucha gente en la iglesia se está yendo al mundo. Se está regresando al mundo. Y eso es apostasía. El espíritu del anticristo no está solo operando en las calles, ni donde vemos narcotráfico, ni donde vemos violencia, ni donde vemos secuestros y asesinatos y bla bla, etc, etc, etc. No, aquí dice que muchos anticristos salieron de nosotros. Cuando se refiere de nosotros, se está refiriendo de la iglesia.
quiero decirle que muchas sectas de las que hay en el mundo actualmente, los principales líderes salieron de la iglesia cristiana. O sea, torcieron la doctrina de Dios. Y si alguien es experto en torcer la doctrina de Dios, ese es Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque él desde el principio vino a hacer eso. Amados, es tiempo de que tú y yo como iglesia tomemos verdaderamente el arado en nuestras manos y no miremos atrás. Es tiempo de que tú y yo como iglesia nos esforcemos a caminar en la preciosa y perfecta voluntad de Dios. Juan es contundente, dice, salieron de nosotros. Es decir, que el espíritu del anticristo está operando en la iglesia. El espíritu del anticristo no es para nada el espíritu de Dios. No es alguien que pertenece al cuerpo de Cristo. Y vemos claramente que ellos salieron de nosotros. O sea, nosotros no los corremos. El Espíritu Santo los saca de la iglesia. Porque hay gente que está en contra. ¿Por qué ayunar? ¿Por qué orar? ¿Por qué dura tanto un servicio? ¿Por qué tanta alabanza? ¿Por qué hay que diezmar? ¿Por qué hay que ofrendar? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Mire, todo lo critican. Todo lo están criticando. Están en contra. ¿Y qué es el espíritu del anticristo? Está en contra de las enseñanzas de Cristo. Así que, amados, es hora de que la iglesia tome ese verdadero compromiso, tome ese verdadero reto, y que ahora que Dios nos permita regresar a la iglesia, podamos hacerlo con amor, con pasión, con mayor dedicación, que cada uno de nosotros, desde el área que nos toca trabajar, le estemos sirviendo a Dios. Desde el momento en que Dios te llamó, yo le decía a una hermana, qué importante, amados, es que tú y yo sepamos que somos parte del cuerpo. No importa la parte que te toca hacer del cuerpo. Lo importante es que somos parte del cuerpo. Eso es lo verdaderamente importante. Y que tú desde la función que te ha dado, tal vez tú que eres ujier, tal vez tú que estás en alabanza, tal vez tú que estás en danza, tal vez tú que estás en aseo, en limpieza, tal vez tú que estás en shofares, en banderas, tal vez tú que estás en oración, tal vez tú que estás en intercesión, en guerra. No importa en maestras, en atalayas, no importa. Lo importante es que tú cumplas la función que Dios te mandó a hacer a ese lugar. Amén. Y estaremos alineados al Espíritu Santo y estaremos alineando nuestra vida a la voluntad de Dios. Porque el espíritu del anticristo está en contra de lo que Dios ha establecido. Les decía, el espíritu del anticristo viene de la palabra del griego anticristos. Y viene de la palabra anti, opuesto a o en lugar de. Les explicaba yo que se opone a Cristo o quiere ocupar el lugar de Cristo. Es alguien que está completamente opuesto a Cristo. Alguien que quiere ocupar o está actuando en lugar de Cristo. Porque este espíritu del anticristo, perdóneme, mire, y me da mucha tristeza porque a San Luis Potosí, donde hemos estado yendo a compartir y trabajando con algunos pastores allá, mucha gente se está moviendo con este espíritu. Y allá nomás van a engañar, aunque no lo crea, a robarles y a quitarles lo poco que ellos tienen allá. Y Dios nos ha mandado allá para trabajar y preparar a los pastores. Así que si usted se quiere sumar, cuando podamos regresar a las actividades, súmese, lo invito, para que hagamos la voluntad de Dios a donde Él nos está llamando como iglesia. Y la palabra Cristo quiere decir ungido. Y particularmente es un título que se le da a Jesús, el ungido de Dios. El cristiano, yo le decía, es un pequeño ungido. Entonces, ahora, si Cristo quiere decir ungido,
entonces el espíritu del anticristo es una unción especial, pero de parte del enemigo que está operando. O sea que hay gente que está operando bajo esta unción del espíritu del anticristo. Así que hoy tendremos que conocer algunas características para darnos cuenta. Y yo le pido a Dios con todo mi corazón que hable hoy a nuestra vida, y algo que no esté bien en nosotros, que se lo lleve el Señor. Entreguémoselo a Dios hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablarles de algunas características, pero tiene dos acciones fundamentales. Una es cómo mueve a las personas que se prestan para ello. O sea, la persona es la que se predispone, la que presta su vida para que este espíritu pueda operar. Porque lo va a seducir, cómo los cautiva, cómo les da letra para sembrar este espíritu en medio de la congregación de los santos. Por ejemplo, hay gente que en la iglesia va a murmurar. Y ya viste al pastor, y ya viste ahora qué camioneta trae. Sí, y seguro son con mis diezmos. Amado, perdóneme, muchos ni diezman. Perdóneme. Pero esto es personal. Usted sabe si lo hace o no lo hace. Dios lo dejó en la escritura. Usted sabe si lo hace. Y me dice, voy a poner Frank, ¿por qué no voy a hablar de eso? ¿Abraham diezmó? ¿Sí o no? Sí. Cuando se encontró con Melquisedec, diezmó y no había ley. O sea que no es de ley. Pero bueno. La otra forma es cómo opera en uno. En otras palabras, ¿cuáles son los síntomas que uno tiene, que una congregación tiene? Puede ser individual o colectivo, y para identificar este espíritu, cómo está operando. Primero, es un espíritu de los últimos tiempos. Y quiero decirle que usted y yo, Dios nos está permitiendo ser testigos de estar viviendo esto que no se ha dado en otros tiempos. Y eso es una clara señal. En Mateo 24 es clarísimo. Será como en los tiempos de Noé. Vemos también que dice que habréis de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestes, enfermedades, terremotos, Estamos viviendo los últimos tiempos, iglesia. Y primera de Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, pero sabemos que es la última hora. O sea, estamos viviendo los últimos tiempos, la última hora. Y esto no está diciendo que son 5 minutos antes de que venga y yo me preparo. No, ya lo expliqué en la introducción. Este espíritu está operando desde que el Señor Jesucristo se presentó, que desde que el Señor Jesucristo nació, porque el rey Herodes mandó matar a todos los niños. O sea, quería destruirlo, estaba en contra de que el Mesías llegara, en contra de que el rey de Israel llegara, en contra de que el rey de reyes, el señor de señores llegara. Pero gloria a Dios, porque tenemos un espíritu poderoso, que es al Espíritu Santo, que alertó a José y a María, levántate. Levántate, porque usted sabe que le mandó a los magos de Oriente. Y perdóneme, no estamos hablando de Melchor, de te va a asaltar y te va a asaltar. No es Melchor, Gaspar y Baltasar, eso no existe bíblicamente. Solo dice que vinieron los magos de Oriente y fueron ahí y llevaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y eso sirvió para que se llevaran al Señor Jesús a Egipto, para guardarlo de esta matanza del rey Herodes, de este espíritu del anticristo que ya estaba operando en el rey Herodes. Tanto Juan como Pablo hablan claramente de la muerte y la ascensión de Cristo y del derramamiento del Pentecostés. Marcaron, escuchen, el inicio de los últimos tiempos. Y juntamente el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, es el que se está oponiendo en evidencia al espíritu del anticristo. Por eso yo le pido hoy, como lo veníamos anunciando y hemos venido predicando, Dios quiere llenarnos de su poder, Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo, para que usted y yo seamos llenos de su presencia. Porque la unción que usted y yo tengamos va a contrapuntear al espíritu del anticristo, y no va a haber oportunidad para que ese espíritu opere en la iglesia. ¿Por qué cree usted
y los que me escuchan, ¿por qué usted cree que en la iglesia hemos tenido tanta oposición? Porque gracias a Dios es una iglesia que se está moviendo en el Espíritu Santo. Es una iglesia donde está el poder del Espíritu Santo. Y eso el enemigo lo sabe. Y sabe que estamos en contra de todo lo que ellos quieren hacer en este tiempo. Pero vamos a avanzar, amados. Y la realidad de que muchas personas sean anticristos, es decir, que muchos se van a manifestar con este espíritu, muestra que estamos en los tiempos finales. Yo solo reflexioné hoy, ¿cuántas doctrinas hay en la actualidad? Aún del mismo cristianismo. Sabe que hay doctrinas, y no voy a decir nombres, ni voy a dar nombres de iglesias, y mucho menos de ministros, porque ese no es mi trabajo. Pero sabe que hay iglesias donde no le dan libertad al Espíritu Santo. Sabe que hay iglesias donde le dan más importancia a la forma de vestir de una persona, a que verdaderamente busque a Dios con su corazón y Dios pueda transformar su manera de pensar y tal vez su manera de vestir, si es que así fuera. Solo se lo dejo para que usted lo reflexione. Estamos viviendo tiempos finales, amados, porque el Espíritu Santo está contendiendo con este espíritu. Otra característica de los que tienen el espíritu del anticristo o del espíritu del anticristo, escuchen, esto es tremendo, no permanecen en la iglesia. Les cuesta trabajo permanecer en la iglesia, porque a la iglesia que van le ven defectos. A la iglesia que van, es que la alabanza no me gusta. Es que el pastor predica el evangelio eterno. Es que el pastor predica hasta 3 horas, 4 horas. Gloria a Dios, hermano. No permanecen en una iglesia. Les cuesta trabajo estar en la iglesia. Y en cualquier iglesia a la que van, ven defectos. Porque el versículo 18 dice, surgieron muchos anticristos, pero el 19 dice que salieron de nosotros. Acompáñenme al versículo de 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, y no lo pierda de vista. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. Jesús es la vid verdadera. Y solo los que permanecen en la vid pueden dar fruto, y mucho fruto. Si no permanecemos en la vid, no podemos dar fruto, no podemos llevar fruto. Yo lo invito para que hoy, en el nombre de Jesucristo, usted pueda pedirle a Dios que le ayude para que usted pueda permanecer en el Señor. Para que si usted está titubeando en su vida y puede decir, ¿será la iglesia correcta? Mire, solo déjese guiar por el Señor. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Créame, Él le va a poner en el mejor lugar. Y cuando hablamos de esto, no es porque sea una iglesia pequeña, mediana, grande o mega iglesia. Eso en realidad no es lo importante. Lo importante es que usted y yo estemos en el lugar donde el Espíritu Santo nos quiere plantar. Y Él quiere que ahí usted permanezca. El Señor quiere que ahí usted eche raíces. Porque el espíritu del anticristo lo que hace es que las personas no permanezcan dentro de la iglesia y que anden como saltamontes cristianos de aquí para allá. Y que cuando el Señor venga, y yo le quiero preguntar a esos que andan de iglesia en iglesia, cuando el Señor le pregunte a usted, ¿y quién es su pastor? ¿Qué le va a decir? ¿Quién es su pastor? Y más se han escuchado muchos pastores. Mire, hay gente que anda así, ya no sabe, es que se dice esto, aquel dice aquello. Mire, andan todos confundidos. Por eso, si Dios le ha puesto una casa, sea fiel a esa casa que Dios le pone. Sea fiel a su pastor, sea fiel principalmente a Dios, sea fiel a su pastor, sea fiel a su iglesia. Sé que tal vez ahorita muchos pastores, tal vez se les dificulta no poder compartir por este medio. Pero pidámosle a Dios, y si usted tiene conocimiento, ayude a su pastor. Apóyelo para que él pueda predicar a la iglesia a través de este medio.
Usemos las herramientas. Mire, si el enemigo usa esto para otros fines, buscar confusión, destrucción de las personas, de las familias, ¿por qué no usarlo para edificar? Aprendamos a permanecer, porque una característica de este espíritu que está operando en una persona es que no permanece. Le cuesta trabajo echar raíces en una iglesia. Usted aprende a echar raíces. Deje de andar de aquí para allá. Establezcase. Y si usted se va a mover, muévase porque el Señor le habló a su corazón y tal vez, y mire, cuando ha pasado eso, créame, yo como pastor he orado por ellos porque yo he entendido algo. Las ovejas no son mías, las ovejas son de Cristo. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Y yo lo he dicho fuerte y grito, porque muchos pastores se jactan: mi iglesia, mis ovejas. No te lleves a tus ovejas. El único que yo sé que dio su vida por las ovejas fue Jesucristo. El único que derramó su sangre preciosa por la iglesia fue Jesús. Y Él las va a plantar donde Él quiera. Y esto se los digo porque hay gente que también se está robando ovejas de otras iglesias. Y eso es no tener ética ministerial. Y Dios también les va a pedir cuentas de eso a quienes lo están haciendo. A quienes se están moviendo en sus fuerzas y no permanezcan. Yo quiero decirte algo. Tal vez tú puedes irte a otra iglesia y Dios te va a hablar porque Él es bueno. Dios te puede usar también, pero quiero decirte algo. Pero tal vez el propósito original que Dios tenía contigo tal vez no se cumpla. Porque tú te moviste en tus fuerzas. Porque no permaneciste en la iglesia. Mire, Josué permaneció 40 años fieles a Moisés. Y a donde iba Moisés, ahí iba Josué. Era sombra de Moisés. Yo creo que hasta Moisés llegó el momento de decirle: José, ya hazte para allá, déjame un tiempo. Pero Josué él quería permanecer ahí. Porque una vez que Moisés tuvo que partir, Dios le dio la estafeta. Le pasaron la estafeta a Josué, porque él aprendió a permanecer. Y yo le digo, si Josué no hubiera permanecido, quiero decirle algo, Dios hubiera levantado a alguien más, porque el propósito y el plan de Dios para conquistar la tierra prometida se iba a cumplir. Así que, amados, permanezca, porque solo los que permanecen hasta el final, a ellos se les entregará la corona de vida. Permanezca. Y mire, la palabra permanecer viene de la palabra del griego meno, que es permanecer, está, queda, para quedarse. Alguien que llega para quedarse. Alguien que acata, porque también es la palabra acatar. Alguien que acata las reglas. Alguien que se acata, alguien que se sujeta. Porque una característica del espíritu del anticristo es rebelarse. Se revela. No se queda, no acata las instrucciones. Por lo tanto, no permanece. Dígale a su hermano, el permanecer es clave. La permanencia es clave. Permanezcamos en el Señor. Y tú no te muevas si Dios no te dice que te muevas. Si Él te dice es tiempo de caminar, muévete. Si es tiempo de que te vayas a otra iglesia, muévete. Pero porque Él te está diciendo que te muevas, no porque tú así lo decidiste. Y quiero decirle que aquí no hay que ministrar a nadie. Aquí la persona es la que se va de la congregación junto con ese espíritu del anticristo. Porque no olvidemos que es una unción que está chocando con la unción del Espíritu Santo. Y quiero aclarar, el espíritu del anticristo no es una demonización, sino una unción. Ahora quiero que entendamos algo muy serio. No se trata que es un demonio que viene y opera en la persona, no. Sino es un espíritu. Sino es un versículo. Pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo, que está contrastando
la unción que tiene la iglesia con la unción que tienen los anticristos. Es un tema de unciones, iglesia. Es un tema de unciones. ¿Sabe usted? Yo he leído algunos libros de la doctora Rebecca Brown, una mujer que Dios la usó tremendamente en temas de guerra espiritual. Y narra la historia de una mujer que era una bruja, que se metió a una iglesia cristiana para destruirla. Ese era el propósito. Y se infiltró y llegó a ser incluso hasta líder de niños y destruyó la iglesia. Y puede haber libertad en este tipo de personas. Sí puede haber, si la persona sinceramente se arrepiente, si verdaderamente busca a Cristo con todo su corazón. En alguna ocasión entró una bruja a la iglesia y muchos hermanos no se dieron cuenta, pero el Espíritu Santo me alertó. Yo le dije, gloria a Dios, porque solo hay de dos, amado. Cuando una persona de este tipo entra a la iglesia, solo hay de dos: termina yéndose porque no aguanta la presencia de Dios, o se queda porque Dios ahí la va a transformar. Este espíritu del anticristo, como toda demonización, tiene varios grados, del más leve a lo más comprometido. Pero es bastante grave. Es una actitud, es una mentalidad. Hay un propósito totalmente contrario al de Cristo, porque Dios nos llama a amarnos unos a otros. Cuando alguien empieza a meter cizaña, usted sabe que también el Evangelio nos habla de la parábola de la cizaña y el trigo. Y el Señor dice, no los cortes, tienen que crecer juntos. La cizaña y el trigo tienen que crecer juntos y dentro de la iglesia. Pero va a llegar un tiempo en que cuando vengan los segadores, que son los ángeles, van a separar el trigo y la cizaña. Y la cizaña será atada y arrojada al lago de fuego y azufre. Pero tengamos cuidado, porque es una actitud de mentalidad y el propósito es totalmente al de Cristo. Una de las características es la mentira. Al ser Cristo la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. Al ser Cristo la verdad, el espíritu del anticristo es la mentira. El anticristo miente. Y el ungido con un espíritu de mentira. Yo espero que usted ya no practique la mentira. Reflexione hoy cómo se está moviendo usted. Porque si su vida es una mentira, quiero decirle que usted está siendo ministrado por el padre de mentira, que es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Dice, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque él es mentiroso, y él es el padre de mentira. Por eso, una característica del espíritu del anticristo es cuando la gente está viviendo en mentira y practica la mentira. Seamos honestos, por vergonzoso que sea nuestra vida, nuestro caminar, seamos honestos con Dios. A Él no lo podemos engañar. Usted no puede engañar a mí como pastor, podemos engañar a las personas, pero a Dios no lo podemos engañar. Característica 2. Niega la persona y el ministerio de Jesucristo. Niega la persona y el ministerio de Jesucristo. Al ser anticristo, niega el ministerio, el propósito y la naturaleza, todo lo referente a Cristo.
Usted ha visto cómo hay muchas sectas que niegan la deidad de Cristo, rechazan todo lo que tiene que ver con Cristo. Cuando nosotros vivimos de una manera opuesta a la vida de Cristo, no es el Espíritu de Cristo que nos está guiando, sino es el espíritu del anticristo. Reflexione un momento. A pesar de esto que estamos viviendo como nación, como el mundo entero, ¿cómo está caminando usted? ¿Cómo estamos caminando? Nuestros pensamientos están puestos en Cristo. Nos estamos esforzando en hacer su voluntad. Mire, amado, yo sé que no es fácil. Lo vuelvo a decir, sé que como familias no es fácil que estemos enclaustrados, cerrados, encerrados todos. Porque seguro nos enojamos, nos molestamos unos con otros, nos irritamos y ya no nos aguantamos y parecemos leones enjaulados aquí adentro. Y ahí le dicen a uno para que como si le hablaran al otro. Pero sabe, una característica del anticristo es que niega la persona y el ministerio de Jesús. Y si yo pudiera ejemplificar cómo trabaja el ministerio de Jesús, yo quiero decirle esto. Le puedo decir 4 formas. Escuche. El ministerio de Jesucristo se caracterizaba por lo siguiente: ver por la necesidad de la viuda, del huérfano, del necesitado y del hambriento. Por estos 4 tipos de personas el Señor Jesús, este es el verdadero evangelio. Y por supuesto, y se caracterizaba por el amor. Yo le he dicho a usted como iglesia, ahorita es un tiempo para que mostremos el amor de Cristo a aquel que lo necesita. Sigamos intercediendo por las personas que trabajan en el sector salud, porque muchos de ellos están siendo agredidos hoy en las calles. Y qué lamentable y qué triste es que tengamos que estar diciendo esto. Porque algo que caracteriza al ministerio de Jesús es el amor y ver por este 4 grupos de personas. Yo le quiero preguntar hoy a la iglesia, ¿como iglesia estamos viendo por este grupo de personas? ¿O solo estamos viendo por el interés personal? Pregúntese usted hoy. Porque hay iglesias, perdónenme, que son egoístas, son ególatras, que solo ven por sus necesidades y se olvidan de los más necesitados de la iglesia, de aquellos hermanitos que tienen más necesidad. Juan 8:42. Jesús les dijo, ¿a quién le está hablando Jesús aquí en este capítulo? Estúdienlo en su casa. Le está hablando Jesús precisamente a la gente religiosa, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a toda clase de esa persona religiosa. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Mire qué tremenda palabra Jesús le está diciendo a esa gente. Yo vengo de Dios, yo vengo de mi Padre. Si ustedes fueran de mi Padre, me amarías. Porque esa sin duda es una característica del ministerio de Jesús, el amor. Pregúntate hoy, ¿amas a tu prójimo como a ti mismo? No te estoy diciendo que ames a tu mamá, a tu papá, porque es fácil amar a mamá y a papá. Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Pero la gran mayoría decimos, sí, amén. Amas a tus pastores. Algunos dirán, sí, gloria a Dios. Otros dirán, no. Pero yo te pregunto, cuando Jesús dice a tu prójimo, ¿te está diciendo, sí, a ese que se burló de ti? A ese que te lastimó, a ese que te humilló, a ese tú lo amas?
como yo te amo. Perdónenme, somos hipócritas. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Jesús le dijo, sí te amo. Y si parafraseamos esto, yo lo he enseñado ya en la iglesia. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tú me agapeas, porque el amor ágape es aquel amor que mostró Jesús y Dios por nosotros. Dios mandando a su Hijo, por ti, por mí. Jesús muriendo en una cruz, por ti, por mí. Y Pedro le decía, yo te fileo. Sí te amo, pero yo te fileo nada más, así como que, porque cuando llegó el tiempo yo te negué. Yo me aparté. Y Jesús le tuvo que preguntar 3 veces hasta que esa tercera inclinó su cabeza y dice que lloró amargamente. Y él dijo, Señor, tú lo sabes todo. O sea, Dios quiere que mostremos ese mismo amor sobre el prójimo. Y el espíritu del anticristo no puede hacer eso. Quiero decirte, sé que lo sabes, pero te lo tengo que recordar. El diablo, que el Señor lo reprenda, te odia. Él no sabe amar. Él te odia. Él te rechaza. Él quiere destruir tu vida. Por eso, la mejor forma de destruir todo esto, quiero decirte, cuando yo preparé mi tesis acerca de las armas que Dios nos ha dado, que viste que yo me impacté y me gocé a la vez, porque el arma más poderosa que Dios te ha dado a ti y a mí es el amor. Con el amor puedes vencer cualquier cosa. Con el amor puedes destruir el odio, el rencor, el resentimiento, la ira, la contienda. Pero el verdadero amor que proviene de Dios, no el amor que el mundo te dice que es, porque Dios es amor. Y si tú tienes a Cristo, tienes a Dios en tu corazón, tienes amor, tienes la capacidad de amar, tienes la capacidad de perdonar. Mira, hasta parece que estoy predicando de otra cosa. Pero bueno, el Señor quiere que hable de esto hoy. El espíritu del anticristo no sabe amar, porque las actitudes y las acciones de los líderes claramente los identifica como seguidores de Satanás, porque no aman, ven solo por sus necesidades, están viendo. Yo no sé, yo le pido a Dios con todo mi corazón que guarde a cada ministerio, cada iglesia en el mundo, a los pastores, a los líderes, a las ovejas de cada iglesia. Pero hoy es un tiempo para que tú y yo reflexionemos cómo estamos caminando, iglesia. Amados, si uno le da oído permanente a ese espíritu, te va a llevar a que renuncies a Cristo, a que le des la espalda a Cristo, a que te olvides de Cristo. El ser humano bien fácil se olvida de los favores de Dios. Yo solo quiero que reflexiones un momento ahorita. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido contigo? Reflexiona. Hoy puedes decir, tengo mi familia. Algunos que acaban de tener a sus bebés. Sé que no fue un proceso fácil, pero Dios los guardó. Yo recordaba a la familia de mi hermano Cuauhtémoc, un milagro poderoso en la vida de su hija Andrea, sanándola de una bacteria que le da a una persona en 1000 o en 1,000,000, tal vez, ya no recuerdo la cantidad, pero que no había medicamento. En la vida de su madre, cuando le dijeron que ella no iba a poder regresar a hacer sus actividades normales después de una cirugía de corazón. Y hoy la hermana está sana y seguramente me está viendo y le mando saludos. La vida de su padre, de mi hermano Cuauhtémoc, mire, 3 personas en una sola familia. Mi hermana Adriana Guzmán, que también sé que nos está viendo, que Dios le sanó de un cáncer. Y seguro Dios ha hecho milagros bien hermosos en tu vida. No le prestes oído a este espíritu que te quiere alejar del amor de Cristo.
No le prestes oído a este espíritu que te quiere alejar para que tú no permanezcas en Cristo. Porque otra característica de este espíritu es que niega al Padre. Si el Espíritu Santo es el que envía el Padre ante la intercesión de Jesús, el espíritu del anticristo va a negar la procedencia del Padre. Mire, Primera de Juan capítulo 2 versículos 22 y 23. Ponga atención. Primera de Juan capítulo 2 versículos 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Este espíritu te va a llevar a que tú niegues al Padre. ¿Y cómo lo vas a negar? Porque si tú niegas a Jesús, estás negando al Padre. Y escucha, si tú y yo negamos a Jesús, un día que estemos delante del Padre, Jesús nos va a negar delante del Padre. Pero si tú y yo confesamos a Jesús delante de los hombres, un día que tú y yo presentemos y que estemos delante de Dios, Jesús nos va a confesar delante del Padre. Mira, hermano, no sé si me vaya a alcanzar el tiempo y no sé si me quiera regalar unos minutos más, pero la verdad es que hay mucha información. Pero este espíritu también ocupa un diferente lenguaje. ¿Sabe que hay gente que no nos entiende? Aún dentro de la misma iglesia. Acompáñenme a Primera de Juan capítulo 4 versículos del 4 al 6. Primera de Juan, porque hay un diferente lenguaje. Dice: hijos míos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ellos son del mundo. Escuche, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Mira, acá habla de dos espíritus: el espíritu de verdad y el espíritu de error. Mire, te lo voy a poner más sencillo para que lo podamos comprender. Es como cuando tú le estás hablando a alguien de Cristo y parece que le estás hablando en otro lenguaje. No entiende. No entiende lo que le estás diciendo, cuánto le ama a Dios, cuánto le ama a Cristo. Mire, le voy a dar un ejemplo. Si a una persona le dices: vamos a hacer deporte, vamos a pasear, bueno, ahorita no, ¿verdad? Porque estamos en cuarentena. Vamos al cine, vamos a visitar familiares, vamos a salir con amigos. Ah, ¿verdad que te dicen que sí? Y te entienden perfectamente, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué tal que le dices: vamos a comprometernos con Cristo? No entiendo lo que quieres decir. Vamos a comprometernos con Cristo. Es que no sé qué me estás diciendo. Vamos a consagrarnos para vivir para Él. ¿Qué quiere decir eso, consagrarse? Parece que estamos hablando en un lenguaje diferente, ¿verdad? ¿Y qué diferencia hay? El espíritu de error. El espíritu de error no te deja ver la verdad. El espíritu del anticristo, en rigor, es el espíritu del mundo, o al menos muy implicado con el mundo, pero no tiene nada que ver con la iglesia. Pero dice una cosa interesante: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Mire, y a mí me impactaba esto porque recuerdo cuando Jesús lo presenta a Poncio Pilato delante de la gente, porque era la costumbre que cuando
Se estaba celebrando la Pascua, tenían que darle libertad a un preso. Y resulta, y sé que usted lo conoce, de un lado estaba Jesús, el justo, y del otro estaba ¿quién? Barrabás. ¿Y qué empezó a gritar la gente? ¡Que suelten a Barrabás! ¡Que suelten a Barrabás! Y sabe, ahí es tipo y figura del anticristo. Hoy la gente prefiere a Barrabás que a Jesús. Hoy la gente prefiere a Barrabás que a Jesús. Hoy prefieren vivir como el mundo vive. Hoy si el mundo te dice el que tú vivas en unión libre está bien, la gente así vive. Si el mundo hoy dice que está bien, que los matrimonios igualitarios y que también tienen derecho, sí, como seres humanos tienen también derechos, estoy de acuerdo con eso. Pero lo que tenemos que decir y enfatizar claramente, que Dios aborrece el pecado. Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. En otras palabras, Dios ama a los homosexuales, pero Dios no está de acuerdo en la forma en la que viven. Dios aborrece los asesinatos, claro que sí, pero ama a las personas que lo están haciendo. Y Dios lo que quiere es que volteen su corazón a Cristo. Porque esta gente va a salir y la gente los va a escuchar. Hoy están saliendo muchos falsos profetas que están endulzando el oído y la gente lo está escuchando. Tengamos mucho cuidado, iglesia. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Por eso cuando tú y yo llegamos Dios nos lleva con alguien y tú y yo le compartimos, y cuando es de Dios, esa persona te va a escuchar y te va a decir: sí, yo quiero recibir a Cristo, yo necesito recibir a Cristo, porque esa persona es de Dios, alguien que Dios ya tocó. Y quiero decirte que ahorita hay una gran oportunidad con lo que estamos viviendo, porque Dios está tocando corazones para que tú y yo a través de este medio podamos soltar una palabra y ellos puedan reconocer a Jesús en su corazón. Y aunque no diga amén, o sea, amado, están hablando un lenguaje que está movido por espíritus. El Espíritu de Dios tiene un lenguaje que los que son de Dios lo van a entender. Por eso es que en la iglesia decimos: hermano, Dios te bendiga, y nos hablamos un mismo lenguaje, nos entendemos perfectamente, y la gente del mundo no entiende a veces lo que hablamos. Pero los movidos por el Espíritu de Dios tenemos un lenguaje, y los movidos por el espíritu del anticristo tienen otro. En esto sabemos que ¿qué espíritu está operando? Y quiero terminar con esto. Espero que me dé tiempo, pero quiero tocar algunos puntos. Yo le decía hace un rato, usted sabe por qué muchos hermanos en San Luis Potosí y seguramente en muchas partes de otros estados de la República están siendo engañados por gente que dice ser de Dios, pero solo busca un beneficio propio. Mire, no voy a dar nombres, pero recuerdo que en algunas de las primeras visitas que hicimos allá, escuche, una hermanita dio una ofrenda de 500 pesos. ¿Con qué sacrificio lo habrá reunido? La verdad no lo sé. ¿Y sabe qué hizo uno de los hermanos que estaba al frente de esto cuando nosotros fuimos por primera vez? Se quedó con ese dinero. Yo quiero decirle que allá hay niños, y la gente que me ha acompañado de la iglesia se ha dado cuenta, allá hay niños que a veces hacen solo una comida al día. ¿Y sabe cuál es esa comida? Tal vez 2 tortillas con salsa y con sal, eso es todo. Amado, e ir allá. Cuando Dios me ha permitido ir, yo quiero decirle que cuando me llegan a juntar una ofrenda de lo que sea, y no me la doy de buen samaritano, pero yo lo que hago, que ella es mía, yo la bendigo, la recibo, bendigo las manos de donde proviene, y ahora, como es mía, yo la siembro aquí. Porque nosotros no vamos allá para buscar un beneficio personal. Vamos porque amamos a Dios. Vamos porque amamos la obra.
Vamos porque amamos a mis hermanos de allá. A eso vamos. Y es lo que me he esforzado como pastor a enseñarle a mis hermanos allá. Por eso esto da punto a esto, amado. La ignorancia es algo que este espíritu del anticristo se aprovecha de la ignorancia. Por eso, amado, yo le invito para que usted aprenda y conozca los tiempos que estamos viviendo. Porque la ignorancia que puede haber en una iglesia o en un cristiano lo puede llevar a apartarse completamente del evangelio. Gente que se mete en las casas para cautivar a personas inconstantes, débiles, llenas de pecado, que nunca terminan de aprender. O sea, hay poco conocimiento. Yo le invito, mire, yo le digo algo. Yo le he dicho a la iglesia, los temas que yo le doy, usted estúdielos. Y si no hay un sustento bíblico, yo le digo hoy, deséchelo. Pero si está en la palabra, recapacite en él y recíbalo en su corazón. Y por favor estudie segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Este es el sustento de esto, de la ignorancia. Porque el espíritu del anticristo no los confronta con el pecado, los llena la cabeza con religión, pero nunca te va a confrontar con el pecado. En cambio, el Espíritu Santo siempre te va a confrontar con lo que estás haciendo mal. Te va a decir, recapacita, reconcíliate, reflexiona esto, regresa a los pies de Cristo, porque el Espíritu Santo hace esa función. Yo espero que haya visto la película que le recomendé, y si ya la había visto, espero que la haya visto, porque ahí vemos claramente al Espíritu Santo cómo opera en la vida de este personaje. Y le hace reconocer que su vida estaba mal delante de Dios. Porque su odio, su resentimiento, se entendía lo que él estaba viviendo, se entendía. Y era algo natural, normal. Pero el Espíritu Santo te va a llevar a que tú renuncies a todo eso. El Espíritu Santo te va a llevar y te va a guiar a toda verdad. Porque el espíritu del anticristo quiere llevarte al error, pero va a aprovecharse de la ignorancia. ¿Sabe por qué Eva pecó? ¿Sabe por qué Eva cayó? Primero, porque Adán nunca le recordó el mandamiento que Dios le había dado a Eva. Cuando Adán le había dicho, Dios le dijo a Adán, no comerás de este árbol. Él se lo tenía que haber enseñado a Eva y estárselo repitiendo constantemente y estar cuidando a Eva, estar al pendiente de Eva. Pero Adán no lo hizo. Adán no hizo un buen sacerdocio, no cuidó a su ayuda idónea. Entonces vino el enemigo, se aprovechó de esa ignorancia y provocó que Eva pecara. La engañó con la misma palabra, o sea, transquiversó la palabra y la engañó. Eso es lo que hace el espíritu del anticristo a través de la ignorancia. Y dice la palabra en Oseas que su pueblo pereció por falta de conocimiento, o sea, por ignorancia. Así que, amado, hoy desechemos la ignorancia de nuestra vida y esforcémonos en buscar y conocer más de Dios. ¿Verdad? Porque hay gente que a la hora de estar estudiando la palabra se queda dormido. Hay a la hora que uno está predicando, la gente está dormida. Y yo en la iglesia, mire, tengo una rocota de este tamaño, que le he dicho, el que se duerma desde aquí se la voy a aventar. Porque a mí no se me muere uno, a mí no se me cae ni uno de la silla. Otra cosa que hace el espíritu del anticristo, se opone a todo lo que es la verdad. Yo sí lo tengo que decir. Señor, el espíritu del anticristo se va a oponer siempre a la verdad. Porque es más fácil que tú llegues a una iglesia que te digan, ven mi niño, todo, vente a papacho, ven, no pasa nada, usted siga adelante, ándele mi niño, ándele. ¿Y cuántos años tiene el evangelio? Como 30 años, gloria a Dios, y sigue batallando con el mismo pecado desde que llegó. No, hermano, tenemos que hablar con la verdad, tenemos que decir las cosas como son. Porque el espíritu del anticristo
se va a oponer a la verdad, porque claramente dice que si tú y yo conocemos la verdad te hará libre. Amén. Y Él quiere que tú y yo conozcamos la verdad, porque Él te quiere hacer libre. Amén. Amén. Ahora quiero que comprendas algo. Nuestro enemigo no es el vecino, no es el hermano, no es la hermana. Es el espíritu que está operando en ellos. Es lo que tenemos que entender. Y hoy el mundo está siendo operado por todo esto. Porque después de esto viene la aflicción. Porque el espíritu del anticristo te va a afligir. Te va a querer afligir. Va a querer sentir que tú te sientas culpable de tus errores, de tus faltas. Es que como yo permití. Y te hunde en una tristeza, en una depresión que tú no puedes permitirte, porque el enemigo te quiere destruir. Te lo tengo que decir. Él no conoce el amor, Él no conoce la misericordia. Él lo que quiere es destruirte. Él te odia, pero Dios te ama con amor eterno. Y hoy tú y yo tenemos que ir a ese alto refugio que es el Señor Jesús. Quiero terminar con esto. Quiero que me acompañe al versículo 7, capítulo 7, versículo 25 del libro de Daniel. Y esto a mí me impactó, y sería bueno que prepare algo de esto también. Eso es lo que va a hacer el anticristo cuando aparezca. No puede ser diferente a lo que va a hacer ahora el espíritu del anticristo. No va a ser diferente. Escucha por favor y ponga mucha atención, porque es lo que está pasando ahorita en este tiempo. Quiero que pongan mucha atención. Y él profetizará palabras contra el Altísimo. ¿Sabe que hoy mucha gente está hablando en contra de Dios? Es que ¿cómo es que Dios permite esto? ¿Cómo es que Dios esté permitiendo aquello? ¿Cómo es que Dios permite que haya guerras, permite que haya muertes? Y ahora este virus, esta pandemia, y ahora estoy perdiendo mi negocio, mis hijos, gente está muriendo. Perdónenme, todos los días muere gente. Y no solo de esta enfermedad. Es más, quiero decirle algo. Aquí en México, desafortunadamente, han muerto casi 1,700 personas por esta enfermedad. De que empezó a la fecha. Por lo menos hasta el día de ayer. Pero ¿sabe cuántas personas mueren a diario? Por otras causas. Muchas más. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchos de ellos están muriendo sin Jesús en su corazón. Pero mucha gente está levantando palabras contra el Altísimo. Y escuche, y afligirá a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Levante su mano derecha. Nos va a afligir. Y nos está afligiendo hoy. Escuche, Él intentará cambiar los tiempos y la ley. Escuche esto, tremendo. Sabe que cuando esto pase, los tiempos ya van a ser diferentes. El mundo ya no va a ser el mismo. Una vez que termine esta pandemia. No sé si ha alcanzado a dimensionar lo que viene. Pero yo le digo que ponga mucha atención en lo que está ocurriendo. Porque aquí el Señor nos está hablando. Dice, y serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. El espíritu del anticristo viene a cambiar los tiempos. Y está cambiando los tiempos. La Unión Europea hasta el día de hoy está conformada por 27 naciones. Cuando esto termine ya no van a ser 27. Solo se van a quedar 10. Y escuche lo que le estoy diciendo. Solo van a quedarse 10. 10 naciones. Y estamos viviendo un tiempo glorioso para nosotros como iglesia. Pero el espíritu del anticristo sigue operando y seguirá operando hasta que el inicuo se presente, hasta que el hombre de pecado, o sea, que el anticristo, que ya hablamos de ese personaje y vamos a hablar de él más adelante, que se haga presente, porque ahorita lo que está operando es el espíritu del anticristo. Escuche,
el espíritu del anticristo va a buscar afligir a los santos, a los hijos de Dios. Hoy quiere el espíritu del anticristo afligirte por lo que estás viviendo y por lo que estás pasando, y no te lo puedes permitir. Hoy tenemos más que nunca entregarle nuestra vida y nuestro corazón a Cristo, no por miedo, no por temor y no por conveniencia, sino porque en nosotros hay un verdadero arrepentimiento y lo queremos buscar con todo nuestro corazón. Porque la palabra hebrea para afligir es la palabra vela, vela con B labial, que quiere decir efectivamente afligir, quebrar. O sea, el anticristo te quiere quebrar tu fe, como en el antiguo. Mire, por eso digo, está operando desde hace muchos años. La iglesia primitiva, quiero decirte que la iglesia primitiva estaba siendo afligida. Usted se imagina en el tiempo de los emperadores romanos, y solo por mencionar algunos, César Augusto, Nerón, Calígula. ¿Saben qué hacían esos tremendos hombres? Había una persecución encarnecida por los hijos de Dios, por la iglesia. Y cuando los capturaban, los ponían en el Coliseo romano y soltaban a los leones para que los persiguieran y los mataran y se los comieran vivos. A otros los quemaban vivos. A otros los capturaban, los vendaban, los hacían como tipo momias y prendían en las noches el palacio de Roma. Los quemaban vivos, los afligían, los quebrantaban. Pero había una gran diferencia, hermano. En aquel tiempo de la iglesia primitiva no renunciaba a su fe por nada. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. ¿Sabe que hoy muchos por poquito están dejando la iglesia? El pastor los disciplinó, ya no voy a la iglesia. El pastor me regañó, ya no voy a la iglesia. El pastor esto, la iglesia, ya me olvido. Y yo le pregunto, ¿qué culpa tiene Dios? Si te lastimaron en la iglesia, hoy deja que Dios sane tu corazón y entrégale tu vida a Cristo. Y ora a Él para que Él te ponga en una iglesia donde puedas ser sanado, restaurado, levantado y usado. Porque ese es el propósito. Sanado, restaurado, levantado y usado. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Pero hoy tú y yo, en el nombre de Jesucristo, no podemos permitir que este espíritu viene a cambiar los tiempos. Y están cambiando los tiempos. Y escuche, y esto no lo puse, pero este espíritu viene, escucha, a impedir, viene a cambiar, porque dice que viene a cambiar la ley. Y cuando dice que viene a cambiar la ley, dice que viene a cambiar los tiempos. Significa que este espíritu lo que está permitiendo, escucha esto por favor, va a llegar un momento en que este espíritu o este ser, cuando se presente, y aquí le hablo un poquito del anticristo, cuando este ser se presente, va a impedir, escuche, va a impedir que las ofrendas se lleven al templo, porque va a cambiar los tiempos, va a cambiar la ley. Mire qué interesante, porque hoy a través de todo lo que está pasando, las iglesias están siendo cerradas y ha querido impedir que las ofrendas, y cuando hablamos de ofrenda, no me malinterpreten, no estoy hablando solo de dinero. Yo le he enseñado que la mejor ofrenda para Dios eres tú, es tu vida, es tu servicio, es tu adoración para Dios. Está queriendo impedir que en la iglesia se adore a Dios, pero mire, está bien tronado el enemigo. Ok, cerraron las iglesias, ok, pero hoy a través de tu casa, en mi casa y en muchos hogares se están levantando iglesias. Amén. Y hay más iglesias que cuando nos congregábamos. Hoy más que nunca hay más gente escuchando la palabra que cuando estamos en la iglesia. Hoy miren, en la iglesia podemos juntarnos 70, 80 personas, gloria a Dios. Hoy termina la predicación y hay más de 100, 200 personas ya siguiendo la página. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa, amado? Que hay una multiplicación con todo esto. Entonces nos tenemos que gozar. Lo que el espíritu del anticristo está haciendo es hacerte sentir que no vas a poder mantenerte en una buena relación con Dios. No lo puedes permitir. La aflicción es un desgaste mental.
Es hacerte entristecer porque le fallaste a Dios. Es hundirte en una depresión satánica. Y para este 2020, escuchen, la OMS declaró para este 2020 que la principal enfermedad y la segunda causa de discapacidad en el mundo desarrollando será la depresión. Hoy mucha gente por el encierro está entrando en depresión. No sabe qué va a pasar. Solo confía en Dios. Solo confía en Él. No permitas que este espíritu del anticristo te quiera embotar tu mente y tu corazón. Tú y yo tenemos la unción del Santo. Tú no necesitas que alguien con un espíritu de engaño te venga a aconsejar, a alentar y a decir: no aceptes eso en tu vida. Evita tales personas. Tú y yo tenemos la unción del Santo de Israel, que es al Espíritu Santo, aquel que te guía a toda verdad, a toda enseñanza, y te va a dar el discernimiento para que te alejes de ese tipo de personas que te quieren engañar, que te quieren cautivar. Así que, amado, hoy tenemos que expulsar a ese espíritu del anticristo de tu vida, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestro hogar incluso, porque se va a meter de una manera sigilosa. Así que hoy, amado, entrégale su corazón a Cristo. Tal vez alguien que nos está viendo hoy necesita recibir a Cristo en su corazón. Tal vez hoy, alguien que hoy nos está viendo necesita renovar sus votos con Cristo. Es el tiempo que usted lo puede hacer. Así que cierre sus ojos ahí donde está y oremos un momento. Y entrégale su vida a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta hora, Padre, perdón por nuestros pecados. Perdóname, Señor, porque tal vez he sido ignorante, no he querido escuchar tu palabra. No he querido esforzarme en congregarme, Señor, en buscar tu rostro, tu presencia. Padre, y tal vez este espíritu que está operando desde hace muchos años ya, y que los tiempos se están acercando, Señor, para que el inicuo, para que el hombre de pecado, Señor, se pueda presentar. Hoy en el nombre de Jesús, hoy reconozco a Jesús como el Hijo de Dios, como aquel Dios que se hizo carne, pero que también es Dios. Aquel Dios que se hizo carne en nuestro Señor Jesucristo, que caminó entre nosotros, y que hoy reconozco que Jesús fue 100% hombre y es 100% Dios. Hoy en el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, perdóname por mis pecados de dicho, de hecho, de pensamiento. Perdóname. Perdóname si me he dejado manipular, Señor, perdóname. Hoy quiero conocer la verdad, porque si te conozco a ti, que eres la verdad, tú me harás libre. Hoy en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena en tu mente, en tu corazón. Hoy, Señor Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios. Te doy gracias porque diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor Jesús, renuevo mis votos contigo y abro la puerta de mi corazón para que tú entres en él y hagas de él tu casa, tu morada. Que así sea, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús, venga, declare conmigo. Y declaro que a partir de hoy mi nombre se haya inscrito en el libro de la vida y que nunca jamás será borrado de él. Perdona mis rebeliones, Señor Jesús. Te reconozco en mi corazón y en mi vida como mi Señor, como mi suficiente y único Salvador. Entra en mi corazón, Jesús. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, y que todo espíritu del anticristo que ha querido operar en la vida de tus hijos, en la vida de tu pueblo, Señor, hoy le ato de pies y de manos y le pongo un bozal y lo echo fuera en el nombre de Jesucristo.
Y declaramos que la unción del Santo de Israel está sobre nosotros. Y que el Espíritu Santo que nos guía y nos recuerda y nos redarguye y que nos lleva a toda verdad, Señor, declaramos que está sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra congregación, Señor. Sé tú, mi Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos para salir de la ignorancia, Señor. Sabemos que estamos viviendo un tiempo de aflicción, pero esta aflicción sabemos que viene de parte de ti. Y como tú lo dices en Deuteronomio capítulo 8, tú nos has traído, que nunca nos olvidemos, que tú nos has traído estos 40 años en este desierto para probarnos, para afligirnos y para saber qué había en nuestro corazón, si habíamos de guardar sí o no tus mandamientos. Padre, sé que en este tiempo tú estás hablando en nuestra vida y es para probarnos, para afligirnos, pero sobre todo para ver qué hay en nuestro corazón, para que hoy te sigamos por convicción, no por miedo a lo que está pasando, sino hoy te seguimos por convicción, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y declaramos que todo espíritu del anticristo, toda unción satánica es quitada y echada fuera en el nombre de Jesús. Y que hoy, a través de tu Santo Espíritu, tú puedas llenar cada vida, cada corazón, cada hogar con tu unción fresca, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y le esperamos el miércoles a las 7 de la noche. Y que Dios le bendiga y lo guarde. Y no olvide que Dios y Cristo le aman. Hasta la próxima.